Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Amigos, nosotros continuamos con más entrevistas y bueno, justamente hablando de la minería, grupos sociales realizaron una marcha, un plantón el pasado martes para exigir el cumplimiento de la consulta popular sobre el Chocó andino. Se trata de los grupos Quito Sin Minería, Acción Ecológica y otros colectivos que han pedido a la Corte Constitucional que verifique el cumplimiento de la consulta popular del 2023. Recordemos que este 20 de agosto ya se cumplió un año de la consulta popular en la que la mayoría de votantes de Quito dijo rechazar la explotación minera en la reserva de la biosfera del Chocó andino y pues con motivo de ese aniversario y para exigir este cumplimiento del mandato popular, los colectivos mencionados protagonizaron una marcha el pasado martes. Bueno, les tuvimos justamente una entrevista con Acción Ecológica la semana pasada. Ahora hemos invitado a María Eulalia Silva. Ella es representante de la Cámara de Minería del Ecuador, presidenta de la Cámara Minería, y le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué debería pasar en el Chocó andino ahora que se cumple un año de este mandato popular de la consulta en el que Quito le dijo no a la minería en el Chocó andino? Bienvenida, María Eulalia. ¿Cómo está la situación de las concesionarias o las mineras que tienen su concesión vigente y que, bueno, esto se dio mucho antes de que se diera la consulta popular? Verónica, buenos días y gracias por el espacio. La Cámara de Minería del Ecuador respeta la voluntad popular. De hecho, así sucedió un año atrás. La gran mayoría de los votantes decidió decir no a nuevas inversiones y nuevas concesiones en el Chocoandino. Pero esta consulta popular se dio en base a un permiso, a una sentencia de la Corte Ujú. Constitucional. En esa sentencia de la Corte Constitucional claramente se establece que los efectos de esta consulta popular regirán a futuro, que los títulos mineros se respetarán, que la seguridad jurídica se respetará y que los derechos adquiridos se respetarán. Eso significa que todas aquellas concesiones que llegaron a la zona del Chocó andino antes de la consulta popular pueden seguir todo el proceso de la minería. En la minería los tiempos son largos, no es que se hacen las cosas de la noche a Así la es. mañana. Entonces, esos titulares mineros pueden seguir ejerciendo ese derecho. Obviamente, para cada una de sus fases tendrán que tener los respectivos permisos, que son de varios tipos. Permisos ambientales, permisos administrativos, en fin, esos tendrán que tener, pero la consulta popular no invalida los títulos mineros. Justamente la gente de Acción Ecológica mencionaba que hay empresas que se les entregó una concesión antes de la consulta, pero que se les caduca y que ya no se les debería renovar. ¿Cómo funciona esto? Las concesiones no caducan, es decir, cuando el Estado ecuatoriano, en uso de su soberanía, concesiona un territorio a un titular minero, le está facultando a realizar todas las etapas de la minería, incluso las etapas de cierre y de poscierre, que vienen luego del Ujú. aprovechamiento del yacimiento. Si es que hay una caducidad de concesión, es algo muy puntual por tal vez algún tipo de infracción, por algún tipo de irregularidad. Pero si es que todo sale bien, como tiene que ser, y Ujú. si todo está pegado derecho, ese título minero empieza en el día cero y termina en etapa de poscierre. No sé a qué se refería la gente de Acción Ecológica cuando mencionaba esto de la caducidad de las concesiones y que ya no se les debería renovar debido a esto de la consulta popular. Pero en todo caso, ¿usted cree que en todo no se da este tema de la caducidad, sino que continúan las distintas etapas del proceso? Bueno, hemos visto y con mucha preocupación una serie de acciones de desinformación respecto a este tema. Y a pesar de que la consulta popular ocurrió un año atrás, esta desinformación continúa. Esto, Ujú. por ejemplo, de que las concesiones van a caducar. Las concesiones no tienen por qué caducar, ¿no? Las concesiones, insisto, se dan desde el minuto uno para la prospección y le Hasta el final faculta del hasta el proceso. final del proceso. Así es. Importante, ¿cómo están operando actualmente estas empresas? ¿Qué está pasando pese a la consulta? ¿Han tenido conflictos, problemas?
A ver, yo creo que los problemas se pueden estar dando justamente por esta desinformación, ¿no? Hemos escuchado que estos colectivos dicen, tienen que salir todas las mineras que están. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Ni siquiera la Corte Constitucional reconoce eso, más bien reconoce todo lo contrario, reconoce el derecho adquirido, la seguridad jurídica. Entonces, creo que en este, como en otros casos relacionados a minería, la desinformación juega en contra, yo no diría solo de la industria, juega en contra de esas comunidades. Cuando uno realmente quiere establecer una estrategia de sostenibilidad en territorio, no solamente tiene que ver al ambiente abstraído de un elemento primordial, que es el ser humano, Claro. esas comunidades. Lo decimos ahora y lo dijimos un año atrás, la pobreza es una de las mayores amenazas a la biodiversidad y al ambiente. Una persona que no tiene con qué alimentar a sus hijos, una persona que no tiene con qué eh, curar a sus hijos, no va a estar pensando si es que tala o no tala un árbol, si es que eh, caza alguna especie para traficarla en el mercado negro de animales, ¿no? Entonces, es muy importante saber que la consulta popular no resuelve realmente los problemas ambientales del Chocó andino, que eran la tala ilegal, el tráfico de especies, la pobrísima capacidad de los gobiernos locales de tratar las aguas servidas. Sin embargo, bueno, la decisión está tomada, no va a haber nuevas concesiones en el Chocó andino, pero las que están se tienen que respetar. Entonces, no hay necesidad de revisar todas las concesiones mineras como apuntan estos grupos. No, no es necesario. Obviamente, el Estado ecuatoriano ejerce el control de la minería en distintos ámbitos, eso sin duda alguna. Y si es que hay alguien que no está pues cumpliendo las eh, específicamente algún tema, pues tendrá que ser sancionado. Pero eso no significa ni que la industria esté prohibida, ni tampoco que las concesiones que están en el Chocó andino tengan que salir. Importante esta aclaración porque voy a leer una parte de lo que pide Acción Ecológica y otros grupos. Por ejemplo, mencionaban que este mandato de la consulta popular se ha cumplido solo de manera parcial y que sigue siendo necesario que el Ministerio de Energía y Minas actualice y publique la información sobre el estado de las concesiones mineras de la zona y que se proceda con la revisión de todas las concesiones mineras y la confirmación de que no se renovarán aquellas que ya caducaron o que no cuentan con la pertinente licencia ambiental. ¿Y qué nos puede decir al respecto? También se dan estas licencias ambientales, hay que renovar estas licencias o cómo funciona. Por supuesto, cada una de las fases de la minería requiere una licencia. Es más, no requiere una licencia, requiere un conjunto de permisos. Como decía, algunos de ellos son de tipo ambiental, otros son más bien de tipo operativo, administrativo, etcétera. Cada una de estas fases de la minería sí requiere esos permisos. Es decir, alguien, por ejemplo, que está pasando de exploración a eventualmente una construcción de mina, Ujú. tendrá que tener esos permisos. Pero el hecho de que haya habido una consulta popular, insisto, no invalida el título minero. Y De ese acuerdo. título minero es el paraguas que protege, el paraguas legal que protege a ese concesionario a que realice todas las fases de la minería, que tendrá que tener sus permisos, sin duda alguna, tendrá que tener sus permisos, que hay que tener control en cada uno de los procesos, sin duda, y nosotros no objetamos ese control. El Estado ecuatoriano tiene que ejercer ese control. Lo que no se puede decir es que las concesiones caducan, porque eso no es cierto. O que tenga que revertirse si es que no cuenta con un proceso específico, un permiso ambiental en ese momento. Si es que no cuenta con un permiso ambiental en ese momento, tiene que esperar a tener ese permiso ambiental. Y si hay que hacer el proceso y eventualmente un reproceso, se hace. Pero eso no significa que la falta de un permiso invalida la concesión. Simplemente la pone en hold hasta que se consigue ese permiso. Importante aclarar esto también, otro tema que topaba la gente de Acción Ecológica es que cuando se ganó la consulta, el Ministerio de Energía y Minas ya tuvo que eliminar las concesiones que se encontraban en trámite, pero que aún restan otras 10.000 hectáreas, de las cuales la mitad estuvo siendo operadas por algunas empresas, da algunos nombres, Melina, Chango, Enami, Ecuamin, y que según representantes de esta organización están de manera ilegal. ¿Qué dice la Cámara de Minería al respecto?
Tendrían que probar de qué ilegalidad se está tratando, Mm. porque lo que hemos escuchado nosotros es justamente que como hubo una consulta popular, todas esas empresas y todos esos Tiene que concesionarios tienen que salir. Y eso, insisto, no es así, no lo digo yo, lo dice la Corte Constitucional, que es el organismo que finalmente autorizó esta consulta popular. En todo caso, ¿qué podemos decir a un año de cumplirse este mandato popular? ¿Se está cumpliendo, María Eulalia? ¿Qué pasa también con la minería ilegal? Que ese es un problema que tiene el país y que no depende de concesiones, ni permisos, ni nada, no le importa nada, no respeta nada, pero que está ahí amenazando. Por supuesto, la extracción ilegal, eh, prefiero llamarla por su nombre porque eso no es minería, es una extracción ilegal y es una actividad Ujú. delictiva que tiene que ser controlada y sancionada. Va muy de la mano con la prohibición del avance de la minería formal. Y eso no solamente lo hemos dicho nosotros como Cámara de Minería desde hace años. En un informe de Banco Mundial de hace un par de meses, vino la plana mayor del Banco Mundial al país y en otras palabras lo que nos dijo fue, ecuatorianos, nosotros hemos estado estudiando su economía. Ustedes pueden pasar de ser un país pobre a un país de renta media. Les sugerimos, enfóquense en tres industrias: agricultura, turismo y, por supuesto, minería Ni siquiera es formal. petróleo. Ni siquiera el petróleo, sino la minería formal. Y dentro de este informe, que es un informe vasto y es un informe profundo, una de los, de los tópicos que topa, uno de los tópicos que tiene este informe respecto a la minería formal, justamente es cómo la obstrucción del avance de una minería responsable, controlada, formal, trazable, etcétera, ha permitido el avance de una minería ilegal, ¿no? Porque, como usted bien dice, Verónica, la extracción ilegal no necesita permisos, no Y necesita no respeta nada. licencias ambientales, no necesita concesión, simplemente llega, extrae, contamina por cada gramo de mercurio que se utiliza, se contamina entre 80.000 y 200.000 litros de agua. Así de duro, así de profundo. Uno ve a riberas de los ríos amazónicos un montón de retroexcavadoras, ahí no se ve una planta de tratamiento de agua, no se ve ninguna escombrera, ninguna relavera. La pregunta es, ¿dónde están botando todos los desechos que están produciendo de esa actividad, ¿no? Entonces, yo creo, y más allá del tema coyuntural de la consulta popular del Chocó, yo creo que los ecuatorianos tenemos que tener una conversación respecto a la minería. La minería va a ser el sueldo de este país. La minería es la única industria que hoy por hoy puede llegar a reemplazar al petróleo. El petróleo que en un momento fue gran parte de nuestro PIB, cada vez se hace más pequeñita esa participación. Un Estado es como una casa, Verónica. Uno tiene que saber de dónde va a alimentar a sus guaguas, ¿no? De dónde va a sacar el sustento. Si lo vemos en macro, el Estado ecuatoriano también tiene que preguntarse de dónde va a sacar la plata para mantener eh, todo el aparato productivo, ¿no? Y, Está esta todo el... familia en donde sus miembros le dicen, bueno, papi, tú no trabajes, es decir, no vayas a sacar petróleo, no vayas a sacar minas, entonces, ¿cómo salimos de la pobreza? Papi, no trabajes, pero eso sí, quiero el iPhone, Claro, quiero quiero la todo. salud, quiero Dame. dame, ¿no? Entonces, si es que lo vemos ya en macro, tenemos que pensar que este país tiene grandes posibilidades. Somos un país bendecido en el suelo y en el subsuelo. Somos un país que tiene un montón de recursos y esos recursos pueden ser generados de una manera responsable para el bien de las comunidades, como ya sucede en Zamora Chinchipe. Es un caso para mí de laboratorio, ¿no? La única provincia que, a diferencia de todo el resto, que decrece la pobreza, que decrece la migración, que más bien está atrayendo a sus propios ciudadanos a que regresen. ¿Por qué? Porque hay oportunidades. Zamora Chinchipe tiene los dos cantones con mejores sueldos promedios del país, gracias a minería, gracias a minería, una minería bien hecha, una minería que incluso, Verónica, en territorio se ha convertido en un aliado para la conservación. Voy a citar el caso de Fruta del Norte, una concesión que más o menos es de unas 4.000 hectáreas, de las cuales están intervenidas 300 y pico, es decir, Ujú. menos del 10% de la concesión está intervenida para la planta, para las minas, las bocaminas, etcétera,
para campamentos, y todo el resto, el 90 y pico por ciento de la concesión está siendo conservada, hay viveros, hay registro de especies nuevas, hay corredores para los animales para que no sientan la fragmentación del bosque. ¿Y qué estamos viendo en Fruta del Norte a través de toda una tecnología de cámaras trampa? Que cada vez hay más animales en la concesión. ¿Por qué? Interesante. Porque adentro de la concesión se sienten a salvo. Afuera hay un mundo desolador de minería ilegal o de expansión de frontera agrícola. Entonces, cambiémonos el chip, los ecuatorianos. Hemos sido pobres, tenemos un montón de problemas, pero sí podemos salir de la pobreza si es que tenemos una conciencia de cómo vamos a manejar esos recursos que tenemos. Creo que es hasta ilegal, no solo ilegal, perdón, inmoral saber que uno tiene tanta riqueza y que a la vez tenemos tanta pobreza. Es absurdo, es paradójico. Importante 8:02, conversamos con María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, y respecto a estas reflexiones que hacemos, las perspectivas también de la minería en nuestro país, ¿cómo se pinta esta mitad de año, el 2025, en cuanto al tema minero? ¿Cómo está la seguridad jurídica de la minería, de las inversiones que puedan venir a nuestro país? Han sido meses sumamente dinámicos. Han sido meses en los que hemos tenido, pues, algunas noticias importantes. Creo que 2 noticias importantes y que me gustaría, resaltar en esta mesa es, las 2 últimas sentencias respecto a los proyectos mineros. Ujú. Tanto el proyecto El Domo como el proyecto La Plata en su momento fueron objeto de acciones de protección por grupos indígenas antimineros. Esas acciones de protección que en algún momento ponían en entredicho sus procesos de consulta ambiental, sus procesos de licenciamiento ambiental, han sido desechados. La justicia se ha pronunciado diciendo que tanto las consultas ambientales como en el caso del DOM, el otorgamiento de la licencia ambiental, han sido dados en absoluto apego a la norma. Y algo sumamente interesante dentro de estos procesos es que las mismas comunidades de Ujú. influencia estaban haciendo vigilia fuera de la corte, digamos, para, eh, para proteger pues su derecho al trabajo y su derecho al progreso. Así es que la buena noticia de esta mañana, cuando a veces prendemos los noticieros, vemos que todo es malas noticias, vemos que todo es violencia, vemos que todo luce como un panorama desolador. Yo quiero decirles que tenemos esperanza de ser un mejor país, un país con más recursos, un país con comunidades desarrolladas. Ujú. Es importante que esas comunidades que están lejos se desarrollen, que no esperen a venir a la ciudad y engrosar los cinturones de miseria para poder progresar. No, hay que progresar in situ, hay que progresar en las comunidades. Y sí podemos si es que desarrollamos una industria fuerte, una industria enfocada en el desarrollo, una industria que pueda brindarnos todas esas posibilidades de progreso, porque todos, independientemente de dónde estamos, de quiénes somos, de qué creemos, todos tenemos el legítimo derecho a progresar. Importante, y con ese mensaje quisiera cerrar esta entrevista. Gracias a María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador. Esto a un año de la consulta popular en la que los quiteños y los pichinchanos dijimos no a la minería en el Chocó andino. Y bueno, hay actividades legales que se están desarrollando, concesiones que tienen que continuar, que se dieron previos de esta consulta, y valga la aclaración para, bueno, no confundir las cosas, ¿no? Gracias, María Eulalia. Gracias, Verónica. Buenos días.